Hola Tomás, ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo va? bien, todo bien. ¿Y vos? ¿Dónde estás? Muy bien, muy contento de este encuentro, gracias. Estoy en Buenos Aires, Argentina, en mi casa, ¿Dónde es tu casa? ¿En qué barrio? en Maschwitz, es en zona norte de- de Buenos Aires, de capital, a Muy 50 kilómetros lindo, de capital. muy Una zona de lindo. casas, de árboles, sí, sí, tengo toda vegetación, así que sí, me siento un privilegiado, un placer. Bueno, déjame que te presente. Tu nombre es Tomás Olivieri Acosta. Hace varios años iniciaste una búsqueda espiritual que te hizo replantear el sentido de la vida, la muerte y el propósito de vida. Profundizaste en religiones, filosofías y caminos espirituales de Oriente y de Occidente, en la práctica de la devoción, la meditación, los rituales de iniciación, la contemplación, el ayuno y el silencio. Viajaste como voluntario a India en la Orden de la Madre Teresa de Calcuta, donde acompañaste a enfermos terminales a morir. Más tarde comenzaste a trabajar el acompañamiento emocional en el final de la vida con personas que se están formando como cuidadores. Te formaste dentro de la unidad de cuidados paliativos del Hospital Tornú y también orientas a familiares y a pacientes en el final del camino. Brindas herramientas a través de talleres de duelo. Eres emprendedor social y fellow de Ashoka. Bienvenido. Wow, muchas gracias. Claro, cuando Qué uno largo. escucha, y sí, cuando uno escucha todo el camino, dice, wow. Sí, así suena como uff. Este, pero sí, soy Tomás, más fácil, digo, ¿no? Pero sí también está bueno decir el recorrido, por lo menos un poquito de experiencia en este tema de lo que es acompañar el final de vida que me apasiona y que lo hice mucho hasta que empezó la pandemia, ¿no? De manera presencial y luego más de manera orientativa telefónicamente a los familiares de las personas que se están muriendo. Pero sí, un Yo tema. iba a empezar por el comienzo y la pregunta es, ¿cómo te criaste? Ustedes eran 6 hermanos. ¿Qué tipo de educación recibieron y cómo, eh, digamos, porque siempre en las familias suceden cosas, se enferma gente, fallece gente. ¿Cómo era tomado ese tema en tu familia? Eh, no era un tema muy, o sea, a ver, somos cinco hermanos, somos colegio católico, una familia muy así como tradicional, donde la muerte nunca fue un tema, como tampoco lo es culturalmente en Argentina, en nuestra sociedad. Sí, la muerte es algo que alguna vez va a suceder, pero que mucho no se nombra. Este, por eso para mí la pandemia en ese sentido también trajo como un darnos cuenta de que todos nos vamos a morir y que todo es transitorio en la vida, ¿no? Nos trajo la muerte de frente, pero nunca fue algo hasta que en el 2003 Agustín, un hermano mío, el cuarto, tuvo un accidente y falleció y ese fue como el primer así cimbronazo que tuvimos como familia, donde mi hermano de 24 años estaba viajando por el mundo y nada, tuvo un accidente y se murió así de manera repentina. Y ahí es como que nos puso, nos puso como la vida y la muerte de frente, sobre todo mis padres, ¿no? Pero nada especial, una familia como bastante tipo, bastante estándar, así, clase Ujú, media, tranquila de Argentina. ujú. Sí, en general, bueno, sobre todo cuando es una muerte sorpresiva, que nadie espera de una persona tan joven, eh, hay como una cantidad de sentimientos que es como un shock que después uno va procesando de a poco, ¿no? O sea, cada quien lo transita como puede, pero imagino que eso te debe haber marcado muchísimo. ¿Cuándo es el momento en que tú te vas a India y cuál es la experiencia que viviste allá? Yo me fui a la India un año después de que se murió Agus, pero no tanto por lo de hecho, ya venía haciendo todo un trabajo espiritual conmigo mismo acá en Argentina, hacía como 6 años, y me fui a la India a cerrar como una parte de que yo quería experimentar, ¿no? Yo había estudiado mucho lo que es la filosofía vedántica, los Upanishads, el Bhagavad Gita,
y tenía ganas de ir a conocer más allá todo lo que era la orden de Ramakrishna, Vivekananda, Yogananda. Este, y ahí fue que hice una experiencia como voluntario en la Orden de la Madre Teresa, y ahí fue mi primera experiencia en lo que es acompañar en final de vida. Ellos tienen un centro que es Cáliga, donde reciben gente que vive en la calle para que se vaya a morir y puedan morir con dignidad y acompañados y no solos en la calle, ¿no? Y ahí fue mi primer contacto con la muerte y que me di cuenta que me salía bastante bien, porque yo no tenía ninguna experiencia, pero la verdad que me sentí muy cómodo, sentí que pude conectar, sentí que a la persona le hizo bien y a mí también, ¿no? Obviamente. Y cuando volví a Argentina me formé en el Hospital Tornú, en la unidad de cuidados paliativos, y ahí empecé como voluntario. Y después, bueno, seguí desde entonces, desde el 2004. Bueno, tenés demasiado conocimiento y quisiera aprovechar esta charla para preguntarte, porque tú hablas de practicar el buen morir. eh, Obviamente es una súper certeza. Desde que nacemos sabemos que tenemos un final. No sabemos cuándo, pero sabemos eso. Sin embargo, creo que es el test para el cual estamos menos preparados, ¿no es cierto? De toda nuestra vida, uno prepara, no sé, el nacimiento de tu hijo, en qué clínica lo vas a tener, qué educación va a recibir y demás, pero ese test final es el que todo el mundo le teme y no, ni siquiera se atreve a pensar. Y te iba a Ujú. preguntar, con respecto a la práctica que vos tuviste, porque todo eso te debe haber impactado, no todo el mundo tiene la experiencia de poder ver la transición de este plano a otro, de personas conocidas o desconocidas. ¿Cómo es que tú aplicas lo que viviste, lo que practicaste, para que otros puedan aplicarlo consigo mismo o con familiares o amigos? Eh, Está bueno esto que traes de lo de practicar el morir, ¿no? Que esto es lo que decía Platón. Platón decía, practiquen el morir como una manera de practicar el vivir y la conciencia, ¿no? De la transitoriedad que tiene la vida. Yo siempre digo, yo soy un apasionado de la muerte, pues soy un apasionado de la vida. Para mí, lo único que le da sentido a la vida es que existe la muerte, porque si la muerte no existiera, la vida sería como un eterno existir y todo haría lo mismo, y la verdad que para mí no tendría sentido. Justamente lo que le da sentido es que tiene un principio, tiene un final, físicamente hablando, ¿no? Y el desafío es, desde que nacemos hasta que morimos físicamente, es vivir. Y yo creo que poca gente vive la vida de verdad. La mayoría sobrevivimos más que vivir. Y sobrevivimos justamente porque no tenemos incorporada la dimensión de la transitoriedad, que es la dimensión que te da después, obviamente, o la impermanencia, se llama mucho en el budismo, ¿no? El ser consciente de que estamos de paso. Eh, y como tengo trabajado, yo muy trabajado mi propia muerte, para mí el momento de morir es el momento más importante que tenemos los seres humanos. Toda nuestra vida debería ser un prepararnos para ese momento, porque las personas morimos según cómo vivimos, ¿no? Entonces, si yo toda mi vida me preparo para eso, al momento de morir voy a estar listo para poder justamente tener la lucidez, la conciencia y la paz, ¿sí? Para poder transitar lo que se viene, pero como bien decís vos, como no tenemos incorporada esta dimensión, nos preparamos para todos menos para lo más importante y lo más certero que tenemos los seres humanos, ¿eh? Y no solo que no nos preparamos, Laura, sino que no hablamos porque nos genera miedo, nos genera rechazo. Y fíjate vos, las pocas veces que las personas conectamos con nuestra propia muerte, pensamos que nos vamos a morir de viejos, ¿no? Entonces, porque nadie se imagina muriendo a los 30 o a los 26 o a los 23 como mi hermano, perdón, a los 24 o a los 50. Todo el mundo se imagina cuando se muere. Entonces, las pocas veces que conecto con la muerte, creo que me voy a morir de viejo, lo que termino haciendo también es procrastinando muchas veces las cosas importantes que tiene la vida, porque todavía creo que tengo tiempo. Y la verdad es que lo más certero que tenemos en la vida, que es la muerte, al mismo tiempo es lo más incierto, porque si bien todos nos vamos a morir, no sabemos ni cómo ni cuándo va a ser, ¿no? Entonces, si yo sé que me voy a morir y no sé ni cómo ni cuándo va a ser, a lo que me invita eso es a estar preparado. Entonces yo te pregunto a vos, hoy vos Laura, viernes, ¿no? Este,
Si hoy a las 5 de la tarde la muerte te viene a buscar, ¿estás lista para abrazarla, para recibirla, para agradecerle la vida que te regaló? ¿O sentirías que todavía quedan cosas pendientes? Es una excelente Ah, pregunta. ahí está. Pasa que uno se aferra mucho a los afectos, no quiere dejar a los otros. Es muy importante para mí en la vida trabajar la aceptación, ¿no? Y aceptar que las cosas son como tienen que ser y no poner resistencia, porque cuando yo pongo resistencia es cuando empiezo a sufrir, ¿no? Esto habla mucho de budismo. Yo sufro cuando no acepto lo que la vida me trae en este momento. Y a veces esto que decís vos, ¿no? Yo no me quiero morir por los que quedan. También confiar en que los que van a quedar tienen los recursos como para poder sobrevivirnos y que cada uno viene a vivir su propio viaje a esta vida. Entonces, si bien podemos coincidir en una familia, ¿sí? Como hermanos, como padres, como pareja, después cada uno viene a hacer su propia experiencia y que yo me tenga que morir a lo mejor a los 52 años, es a lo mejor lo que me toca en esta vida o al revés, te digo, ¿no? Que me ha tocado acompañar a madres cuyos hijos se estaban muriendo, ¿no? Y cuando digo hijos, hijos de la edad de los míos, ¿no? De 3 4 5 6 años, que para mí es de las experiencias más fuertes que hay. Siempre decimos, no, lo natural es que los hijos entierren a los padres. Y yo digo, no, lo natural es que la gente se muera. Después, quién se muere primero es cuestión de ver qué pasa ahí, pero esta cosa también que tenemos como incorporada, no, los hijos tienen que enterrar a los padres. ¿Y quién te dice que tiene que ser así? Mi madre enterró a mi hermano, con lo cual también está bueno conectar con eso, porque también me permite a mí conectar con la transitoriedad de mis propios hijos y saber que hoy están y mañana no sé. Entonces, si hoy están, puedo agradecer que hoy están vivos, ¿sí? Que todavía siguen en este mundo, y a partir de ahí también empezar a valorarlos, a respetarlos y a darle el lugar que tienen que tener, porque a veces también pasa que cuando nos acostumbramos a la vida y creemos que nuestros vínculos, sobre todo nuestros hijos, nuestros seres queridos van a estar para siempre, tendemos muchas veces a priorizar lo urgente por sobre lo importante, que lo urgente es el día a día, ¿no? El trabajo, la matriz, las obligaciones, y nos olvidamos de lo más importante que son los vínculos. Y los terminamos procrastinando, posponiendo. ¿Por qué? Porque creemos que tenemos tiempo. Es muy importante Paro lo que porque si no estás, puedo seguir todo el tiempo. es muy importante lo que estás diciendo. Y en función de todas estas verdades que estás eh, compartiendo, me gustaría saber cómo tratas con respecto a este buen morir, cómo tratas junto con la familia y junto con la persona que muchas veces eh, sabe que está llegando al final, pero nadie se lo comparte. ¿Cómo hablas cuando hay niños? Porque la gente a veces no quiere compartir con los chicos y los chicos deberían tener contacto con el tema de la muerte. ¿Cómo trabajas? Está buenísimo esto que traes, Lau. Yo siempre sugiero a las familias, primero, hay un término que se llama la conspiración del silencio, que se usa mucho en final de vida, que es cuando la familia, en complicidad con el médico, deciden no contarle la verdad a la persona que se está muriendo. No contarle la verdad es decirle que la enfermedad avanzó, que los estudios no dieron como se esperaba. Entonces, para no angustiarla o para no quitarle esperanza, le mienten, ¿sí? Eso se llama conspiración del silencio, o como le dicen, mentiras piadosas, con lo cual hay derechos establecidos por la Organización Mundial de la Salud para las personas en final de vida, y uno de esos derechos es el derecho de toda la persona a saber siempre la verdad, en tanto y en cuanto la persona lo quiera saber, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a acompañar a alguien, siempre le pregunto a los familiares, ¿la persona sabe en qué situación está? Y si me dicen que no y que se lo están ocultando, yo lo que le digo es que es un derecho de la persona el saberlo, con lo cual están siendo cómplices de algo que después se van a tener que hacer cargo cuando la persona fallezca. ¿Tá? Porque todo lo que yo no digo hoy y toda la información que yo no abro, también le quito la posibilidad al otro de poder poner en palabras todo lo que está sintiendo y todo lo que todavía la vida le sigue regalando de tiempo para poder verbalizar, compartir, expresar o sanar lo que todavía tenga pendiente, que eso va a suceder en tanto y en cuanto la información circule, ¿no? Y después respecto de los niños tienen una manera de vincularse con la muerte mucho más natural y mucho más sana que los adultos. Lo que pasa es que cuando hay niños en estos momentos,
a quien le incomoda que el niño esté, es al adulto. ¿Ah? Porque como no sabe cómo acompañar y no sabe cómo decir lo que está sucediendo, entonces ¿qué hace? Lo borra, ¿no? Lo excluye. Entonces yo siempre digo, los niños tienen que estar, y en todo caso, preguntar, porque a veces me dicen, bueno, pero está bueno que lo vayan a ver al hospital, si está tan deteriorado, si a lo mejor no lo van a reconocer, o está bueno que vayan al entierro. Entonces yo siempre digo, mientras vos les preguntes al niño lo que quiere hacer y le expliques con lo que se va a encontrar, ¿tá? Porque a lo mejor, no sé, van a ver a un abuelo que el abuelo está como más deteriorado porque la enfermedad avanzó y el cuerpo está hinchado y demás, entonces que le digan, mira, tu abuelo no va a estar como vos siempre lo veías, vas a ver que está un poquito más desmejorado. Bueno, explicarle según la edad, obviamente, del niño y prepararlo para eso. Y si el niño quiere, está buenísimo, porque lo que sucede, Lau, y yo lo he presenciado, las conversaciones que se dan entre los niños y la persona que se va a morir son de una profundidad y de una naturalidad que los adultos deberíamos estar mucho más presentes escuchando esas conversaciones para aprender cómo se acompaña a una persona al final de vida. Porque el niño no tiene tapujos, el niño no tiene miedos, el niño no tiene tanto mambo como tenemos los adultos, como los adultos. Entonces hablan naturalmente con que se está muriendo de lo que está pasando. Bueno, en función de eso te quería preguntar, para los que hemos transitado esa situación donde todavía está la persona consciente, porque hay momentos en donde la medicina pasa esa barrera y lo mantiene, que esa es otra situación, pero mientras el enfermo está consciente, puede comunicarse, puede recibir información y sobre todo el amor, el cariño, ¿qué recomendaciones darías? Hablar todo lo que tengan que hablar, no mentir, decir no sé, porque a veces la gente cree que tiene que estar ahí para responder todas las preguntas que la persona que se está muriendo haga y muchas veces la persona que está muriendo hace una pregunta que yo no sé y está buenísimo habilitarme a decir no sé, no exigirme más de lo que yo pueda dar, este, pero siempre aprovechar el tiempo que la persona todavía está lúcida para poder poner en palabras todo lo que sientan que es importante decir. ¿Tá? Porque nunca sabemos hasta cuándo esa persona va a estar lúcida. ¿Tá? Y después también cuidar mucho el entorno, ¿no? Cuando una persona se está muriendo y cuando ya por ahí no puede hablar o no se puede expresar, es importante que alguien de la familia cuide las personas que van de visita, cuide el entorno, cuide el silencio. Por más que la persona ya esté dormida o esté inconsciente, todavía sienten, todavía perciben y necesitan mucho el silencio y el cuidado del ambiente. Y digo esto porque me ha pasado de ir a casas o a sanatorios y entrar en la habitación y estar la persona dormida y un montón de gente alrededor de la cama hablando de cualquier cosa, la televisión prendida, y la verdad que eso no ayuda en nada, ¿no? Entonces, que haya alguien que también restrinja las visitas o a quien se está muriendo preguntarle, che, ¿quién te gustaría de verdad que venga a verte? Porque en ese momento la persona lo que más busca es estar con las personas que le interesan y después busca mucho estar solo también. Entonces, cuidar y preservar mucho qué es lo que la persona quiere y no tanto lo que la familia desearía o necesita que pase. Vos que tenés tanta experiencia con respecto al tema de cuidado paliativo, ¿cómo, digamos, la medicina alopática lo que hace es todo lo posible por mantener el cuerpo vivo? A veces Ujú. prácticamente es extender un final, pero, o sea, eh, Sí, buscar cantidad más que calidad. sí, tal vez la persona está sufriendo, pero claro, tienen en goteo la morfina, la cantidad de fármacos suficiente como para que mantenerlo. Pero, ¿cuál dirías tú que es la recomendación o cómo hablarías tú con la familia para que en algún punto, si por parte de los médicos hay una recomendación de, bueno, entramos en cuidado paliativo, pero ya no lo vamos a medicar, no lo vamos a intubar, no lo vamos, o sea, para soltar, ¿cuál sería tu recomendación para soltar? Ahí hay un tema, un término que también se llama encarnizamiento terapéutico, que es cuando desde la medicina se busca por todos los medios
que la persona siga viviendo a cualquier precio, ¿no? A cualquier precio me refiero a cualquier, porque a veces hay una droga nueva, que esto que lo otro, entonces quieren probar, pero eso también tiene un costo para la persona enorme en cuanto al sufrimiento, dolor y demás. Entonces yo digo, cuando la persona ya está en una instancia final de vida, lo que se prioriza es la calidad por sobre la cantidad, ¿no? Entonces, entender que a la persona se lo va a acompañar, se lo va a cuidar, se lo va a asistir en todo lo que sea calidad de vida, en todo lo que sea acompañamiento emocional, acompañamiento espiritual, en todo lo que sea sanar, pero no tanto en el curar, porque ya la enfermedad es irreversible, ¿no? Entonces, y te digo porque a veces pasa que te dicen, no, si hay una droga nueva en Estados Unidos y vamos a ver si lo podemos llevar, digo, ¿para qué? Para que viva 2 meses más, lo vas a exponer a tanto dolor, a tanto sufrimiento. Entonces, y ahí muchas veces quien quiere retenerlo es más la familia que la persona que se está muriendo, ¿no? Este, y algo que es importante, que bien dijiste vos recién, para ayudar en el proceso de soltar, que cuando ya la persona está en una etapa de agonía y ya debería estar muerta y no se muere, en general es porque hay algún familiar que todavía lo está reteniendo. Hay algún familiar que todavía le duele que la persona se vaya y quiere que se quede, y obviamente no lo hace adrede esto, ¿no? Pero no se da cuenta de que ese apego que tiene hacia la persona para que se quede está dificultando que ese ser pueda soltarse y pueda irse, que es lo que necesita, ¿no? Entonces yo siempre digo a los familiares, che, ¿hay alguien que le esté costando que esta persona se vaya? Y siempre aparece alguien que dice, sí, yo, porque si se va me muero. Entonces yo digo, mira, lo importante es que lo pueda soltar porque ya está. ¿Tá? No tiene ningún sentido que lo sigamos reteniendo acá porque no la está pasando bien y nada. En eso es importante. Y hay que ver que la persona se muera para que no sufra más. En el fondo es un gesto de amor, ¿tá? Porque a veces me dicen los familiares, no, yo me siento mal porque yo quería que se muriera, y se murió. Entonces, en realidad, no es que queremos que se muera, lo que queremos es que no sufra más. Y la única manera de que no sufra más es que se muera. Entonces, eso es amor, ¿tá? Mm, sí, No sé si te respondí. absolutamente. Estuve leyendo mucho tus redes, que tenés material muy interesante. Voy a poner aquí también tus redes porque me parece de mucha ayuda. Y tú hablas acerca de los 5 arrepentimientos de la gente que está a punto de morir, que fue algo que escribió una enfermera. Ujú. Creo que es un libro. ¿Tú podrías recordar más o menos eso? ¿Podrías hablar algo acerca de eso? Yo siempre lo escribió Bronnie Ware, que es una enfermera australiana que hace cuidados paliativos, que la gente los puede googlear y aparecen. Pero más que nada me quiero quedar con el primero y con el tercero. El primero es, la gente se arrepiente porque dice así, me arrepiento de no haberme animado a ser quien quería ser por ser quien los demás esperaran que fuera, con lo cual eso es haber vivido una vida que no era mía, sino la vida que los demás esperaran. Y que aparece como tercero es no haberme animado a expresar lo que sentía a la gente que realmente quería, ¿no? Que es toda la cuestión más emocional, afectiva, vincular y demás. Esos dos para mí son como los más troncales, porque de hecho con el emocional es con el que más puedo trabajar yo al momento de morir, ¿no? Que puedan decir lo que todavía no dijeron. Pero el primero me parece como muy triste, ¿no? Y mucha gente en el final de la vida, este, no está triste porque se va a morir, está triste porque siente que se está muriendo una vida que no fue vivida, una vida que simplemente la vieron pasar, ¿no? Por miedo, por miedo al abandono, a la soledad, a no ser querido, a no ser reconocido, ¿no? Esto de que nos adaptamos a un personaje y después somos ese personaje toda la vida y al final nos morimos sin haber sido quien deberíamos ser, ¿no? Entonces, de ahí creo que es un libro súper interesante que lo deberíamos leer todos, para que al momento de morir no nos arrepintamos de eso, que es lo que Mm. se arrepiente la mayoría, ¿no? ¿Quieres comentar algo con respecto a, bueno, tú trabajas con cuidadores primarios? ¿Quieres comentar algo acerca de eso? Y la otra cosa que quería como eh, hilar es el tema del duelo. Cualquiera de las dos cosas que quieras. Con el tema del duelo, yo siempre digo que la calidad del duelo que las personas transitamos tiene relación directa con cómo nos llevábamos con la persona que se murió, pero sobre todo con que si nos quedó o no algo pendiente por decir, ¿no? Entonces,
la manera justamente de poder trabajar ahí es diciendo las cosas que tenemos que decir cuando sea el momento para decirlas. Porque cuando yo pospongo lo que tengo que decir a la gente que me importa, porque creo que tengo tiempo, o porque creo que la persona va a estar, lo que fuere, este, muchas veces esa persona de repente se muere o se va antes de lo previsto, y eso que no dije después en el duelo es como que dificulta un poco más que esa transición sea de manera natural, y amorosa, ¿no? Entonces desde ahí, eh, yo siempre digo, la calidad del duelo, para que sea como nos gustaría que sea, es muy importante lo que hacemos mientras estamos vivos. ¿Ah? Entonces, y no pensar que vamos a estar para siempre nosotros ni las personas que queremos. Porque mi hermano se fue un día y nunca más volvió, y no estaban los planes de nadie que no volviera. Y yo siempre le agradezco a la vida. Como mi hermano se iba un año de viaje, por lo menos, el día anterior a que se fuera de viaje, yo lo invité a comer a mi casa y le dije lo que lo quería, lo que lo admiraba, lo orgulloso que estaba de él como hermano mayor, porque estaba siendo muy valiente, porque estaba haciendo algo que toda su vida había soñado. Y el día que se murió sentí mucha paz y mucha gratitud, porque sentí que se había muerto cumpliendo su sueño, y sentí mucha paz porque no me quedó nada pendiente por decirle, porque le dije todo lo que sentía. Y eso lo agradezco hasta el día de hoy, ¿no? Pero bueno, se lo pude decir porque se iba de viaje un año. Yo no sé si no se iba de viaje, si lo hubiese dicho. Y a partir de ahí con mi familia siempre tenemos muy presente de que todos nos podemos morir. Entonces cuando hay una pelea, una diferencia, lo que fuere, enseguida tratamos como de amigarnos, porque automáticamente nos viene la experiencia de mi hermano, ¿no? De que un día para otro dejó de existir. Entonces, eso, una de las tantas cosas que nos enseñó Agustín fue a estar al día con lo importante, que son los vínculos. Yo te agradezco muchísimo y creo que voy a cerrar esta conversación con una frase que vos posteaste que dice, cuando nacemos olvidamos, cuando morimos recordamos. Te mando un beso muy grande, espero que arranque un año súper bueno para vos y para todos y nada, seguimos en contacto. Gracias por esta conversación. Gracias, Lau, y gracias por animarte a tocar estos temas que por lo general incomodan, pero para mí son súper necesarios. Así que muchas gracias a vos. Abrazo grande. Un beso, bye. Gracias.